Buenos días, Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor por un nuevo día más que nos regala el eterno y santo Dios. Hoy nos corresponde el devocional de febrero 3. Lo llamamos Padre. Juanito, entonces, oremos, Juanito, para que tú empieces. Buenos días a todos. Vamos a orar. Nuestro Dios y buen Padre, gracias, Señor, por ese privilegio de poderte llamar Padre, Señor, de poder ir a ti con confianza, con la esperanza, Señor, de que por Cristo nos escucha, Señor, y que podemos dirigir nuestras oraciones a ti, Señor, sabiendo que no van al aire, sino con la certeza y la fe de que van dirigidas a un Dios todopoderoso, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Señor, en este día te pedimos nuevamente, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a predicarnos el Evangelio en este día, Señor, a poder entender, Señor, que no hay mérito alguno en nosotros, sino solo la obra de Cristo y tu preciosa gracia, Señor, sobre nosotros. Amado Rey, gracias por haber permitido que estemos reunidos, escuchando, Señor, tus consejos, tu palabra, tu dirección, tus mandatos. Dios, gracias por permitirnos estar, Señor, y que tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Padre, quedamos en tus manos, en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, el título del devocional de hoy se llama Lo llamamos Padre, ¿sí? Entonces, no sé si alguien rápidamente que pueda leer el devocional del día de hoy, febrero 3. ¿Ya? Un voluntario. Cuando oren, lo llamamos Padre. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Lucas 11:2. En el momento en que un niño es adoptado, toda su vida cambia. Recibe un nuevo nombre, es una nueva familia y a menudo un nuevo estilo de vida. Sin embargo, esa realidad legal puede existir sin que el niño tenga un verdadero sentido de pertenencia en la familia. Una cosa es que el niño llegue a vivir en un hogar y otra realidad mucho más profunda es que la experimente por completo y exprese la unidad de una familia, que llame a sus nuevos padres mami y papi. Lo mismo sucede con respecto a nuestra adopción espiritual cuando profesamos fe en Jesucristo. Esta cambia nuestro estatus de manera radical, eterna e incontrovertible. Sin embargo, Dios no está satisfecho simplemente con cambiarnos el nombre, por decirlo así. Él anhela que experimentemos la maravilla de pensar en Él como Padre Celestial. Para hacerlo, Él nos da su espíritu para moldear nuestro carácter y para ayudarnos a ver nuestra relación con Él como la de un hijo y un padre. Porque ustedes son hijos, Pablo le dijo a la iglesia en Galacia. Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Gálatas 4:6. La experiencia cristiana no debería ser una simple transacción legal, es mucho más que dogma o doctrina. La salvación no es solo el perdón de los pecados, también es la bienvenida a la transformación por el poder del Espíritu. El cristianismo no es mecánico, sino racional, lo que Jesús logró de manera objetiva y legal en la cruz. El Espíritu lo continúa de forma subjetiva y empírica en nuestro corazón. Hemos sido rescatados, aceptados y amados. Con este cambio podemos anticipar devoción, pasión, lágrimas, iluminación, participación y, en última instancia, alabanza. Cuando nos vemos tentados a olvidar nuestro nuevo estatus como hijos de Dios, el Espíritu está allí para testificar. No realmente eres suyo, has sido comprado por el precio más alto. Eres amado y atesorado.
Cuando no hemos hecho lo que Dios nos pide que hagamos y nos sentimos lastimados, destrozados y desanimados, el Espíritu nos ayuda a clamar: Ah, Padre, Padre, ¿me ayudarías, por favor? Estas peticiones deberían servirnos como recordatorios de la maravilla de la obra completa de Jesús, su sacrificio redentor y la llegada del Espíritu a vivir en nuestro corazón. Dios sella nuestra adopción como hijos e hijas, no con alguna señal o don específico, sino por el testimonio persuasivo de su Espíritu, al hablar con Él en oración, al escuchar en su palabra y al caminar con Él. Crecemos en nuestra percepción de su poder y de su obra en nosotros, ya que hemos sido liberados de la maldición del pecado y recibido la bendición de la adopción. Podemos clamar a Dios como nuestro Padre, adorarlo y alabarlo en espíritu y en verdad. Cristiano hoy, sin importar qué otras cosas son verdad de ti. Aquí está la realidad más grande. Eres un hijo adoptado por Dios. Nadie ni nada ni nadie puede cambiar eso. Por tanto, hoy, sin importar lo que estés sintiendo, permite que esta verdad sea lo que más te consuele, te afirme, te tranquilice y te motive. Eres un hijo de Dios. Romanos 8, del 12 al 25. Amén. Es un tema precioso, 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 porque el devocional inicia diciendo y haciendo una comparación acerca de la adopción legal que se hace cuando pues alguien adopta un hijo, y dice que legalmente en sí puede llevar el apellido de la nueva familia, un nuevo nombre que le ponen sus padres, pero eso no da la garantía de que pueda haber una relación entre padre e hijo verdaderamente basada en el amor o en algunos principios. En cambio, con el Señor, eh, cuando Él nos hace parte de su familia, hay una adopción, pero esa adopción no solo nos cambia el nombre, sino que además de eso, tenemos una relación permanente y segura con Dios, ¿sí? Lucas 11:2, que es el texto que nos apoya este devocional, dice: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Ayer veíamos el tema, el privilegio de la oración, ¿cierto? Pocos creyentes negarían que la oración no es importante. Al contrario, la mayoría decimos la oración es muy importante. Pero muchos de nosotros quizás hemos tenido esa lucha de cómo orar. ¿Cuál es la manera correcta de dirigirnos a Dios? ¿Sí? O cómo llevamos nuestras peticiones a Él, en la lucha constante de que, bueno, si Dios cuanto quiere hace en los cielos y en la tierra, en los mares, eso es lo que nos dice el Salmo 135, dice que Él hace como quiere. Entonces, muchas veces no sabemos ni cómo dirigirnos a Dios, ni qué pedir, y más cuando entendemos que Dios es soberano y hace como quiere. Se nos genera una controversia ahí. Y algunos podrían equivocadamente, cuando oran, como se nos ha enseñado de pronto en algunas congregaciones, declarar, decretar peticiones como si Él estuviera obligado a responderlas, ¿sí? Como Aladino mandando al genio, declaro y decreto en sus oraciones. Y otros llevan al extremo, por sensibilidad a la soberanía de Dios, caen en lo que se llama como una forma de fatalismo, ¿sí? Se evita hacer cualquier petición por miedo a ir en contra de los planes que Dios ha predestinado. Entonces, ambas cosas son extremos. Pero consideremos este dilema leyendo Gálatas 4, del 4 al 6. Dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado su Espíritu, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando:
Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Este es uno de los textos que nos muestran que es a través de que Dios haya enviado su Hijo, ¿sí? Para redimirnos, que nosotros recibimos la adopción. Y además somos hijos y Dios envía su Espíritu, ¿sí? Para que habite en nuestros corazones y que el Espíritu clame Abba, Padre. Por tanto, ya no somos siervos ni extraños, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Y eso es algo precioso. Y aquí hay unos puntos importantes que voy a empezar a tocar, a aclarar algunas cosas que son muy importantes. Primero, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creaciones de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Mas no todos son hijos de Dios, ¿sí? La mayoría de la gente, al menos los que no niegan la existencia de Dios, suelen decir, es que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia revela una verdad totalmente diferente, ¿sí? Todos somos creaciones bajo su autoridad y señorío, y todos vamos a ser juzgados por Dios, tanto creyentes como no creyentes. Pero al ser hijo de Dios tenemos un derecho. Los hijos de Dios solo somos los que podemos llamar a Dios Abba, Padre. Solo los hijos de Dios. Y esto nos lo dice Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No todas las personas son hijos de Dios, según nos lo muestra la Biblia, ¿sí? Porque convertirse en un hijo solo ocurre cuando se es adoptado por Dios, por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Ocurre solo de esa manera, cuando se es adoptado por Dios. El mismo Dios te adopta. Y nadie que ha sido adoptado toma la decisión de quién lo adopte. No, el que lo adopta es el que decide adoptarlo. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A veces hay algunos textos que en algunas versiones podría decir que, porque el Gálatas 3:26 en la Reina Valera dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero no se refiere a todo el mundo o a toda la humanidad en general, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo podría decirte, anoche hubo una fiesta y estaba todo el mundo en la casa, en la fiesta, ¿sí? No quiere decir que todas las personas del mundo estaban en mi casa. Ya estábamos diciendo que estaban todos los que tenían que estar, ¿sí? De esta manera, los hijos de Dios son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Estos que han creído pasan a ser hijos de Dios, los que han creído en la obra de Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la intercesión de Cristo, en la venida del Señor Jesucristo. Estos son hijos de Dios y los que obedecen al Señor. Entonces, lo primero que dejamos claro es que no todos son hijos de Dios. Y lo segundo es que la adopción es la única manera de pertenecer a la familia de Dios. Si no eres adoptado por Dios, de ninguna manera podrás ser
hijo de Dios. Y esa adopción, recordemos, la recibimos a través de Jesucristo y de su obra, por medio de la obra perfecta de Cristo. Los creyentes somos adoptados por Dios. Y es ahí donde empezamos a relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Es en ese momento que inicia la relación con nuestro Padre, y no solo de una manera legal, sino de una manera real, una manera que podemos palpar, sentir, ver en nuestras vidas, ¿sí? Algo que quiero aclarar aquí, y me di a la tarea de poder investigarlo, y es que popularmente eh, todas las personas eh, que conocen un poco de Dios a nivel de general, no solo los creyentes, creen que tienen el derecho de llamarlo Abba Padre, ¿sí? Y no es así. Solo los que han sido adoptados por Dios, ¿sí? Y Dios solo va a recibir esta exclamación de aquellos que son sus hijos, aquellos que Él adoptó, no de cualquiera va a recibir. Entonces, la adopción es la única manera de pertenecer a esta familia de Dios. Ahora, ¿cuáles son las muestras de que alguien ha sido recibido en la familia de Dios? Una de las muestras, y es el punto número 3, es que la disciplina es la muestra de que somos hijos de Dios. Ojo, la disciplina es la muestra de que somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ojo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Wow. O la disciplina hace parte o es la muestra palpable de que somos hijos de Dios. Alguien podría decir, estoy haciendo lo incorrecto, nadie me ha visto, nadie se ha enterado, Dios se ha enterado, pero si no has recibido la azota y la disciplina de Dios, preocúpate, preocúpate porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Un bastardo no tiene nada de parentesco con el Padre, ¿sí? No tiene comunión con el Padre, pero un hijo o a quien Dios recibe por hijo, lo ama y lo azota y trae disciplina sobre él para santificarlo, para llevarlo a ser como Cristo. ¿Y cuál es la garantía y la certeza de que somos hijos de Dios? El Señor no solo con la obra de Cristo nos rescata, nos salva, nos hace hijos de Dios, sino que además de eso pone un sello de garantía y es el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos confianza debido a que la presencia que habita en nosotros, la presencia del Espíritu Santo, dice Romanos 8:16, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es el Espíritu Santo morando en nosotros el que nos da esa seguridad y esa certeza de que en realidad somos hijos de Dios, ¿sí? Cristo por su obra de expiación en la cruz vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Ninguno de nosotros podía pagar a Dios la deuda tan grande que teníamos. Cristo la pagó. Cristo vivió perfectamente
y murió la muerte que nosotros deberíamos morir. Pero además de eso, el Señor nos da de su espíritu, nos envía su espíritu para que su espíritu dé testimonio a nuestro espíritu y tengamos la certeza de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos vemos tentados a olvidar el estatus que tenemos de hijos, el Espíritu Santo va a estar ahí para testificar y decir, hey, hey, nunca lo olvides, eres hijo de Dios, pero no porque tú seas muy valioso, sino porque se pagó un precio muy alto. Se pagó el precio más alto, la vida de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está ahí para predicarnos el Evangelio y saber de que hemos sido rescatados y que ahora somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, a través de escuchar la predicación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo testifica y nos permite recordar esto. También cuando no hemos hecho lo que Dios nos pide que hagamos y nos sentimos lastimados, destrozados, desanimados, el Espíritu Santo está ahí y nos ayuda a clamar, Padre, Padre, ¿me ayudas, por favor? No puedo. ¿Me ayudas, Padre? Y esa es la seguridad que pone Dios, ese sello de garantía. El Espíritu Santo morando y habitando en sus hijos para que esta verdad sea para siempre. Y entonces es ahí donde los creyentes lo llamamos Abba Padre. Abba Padre. Pero ¿qué significa la frase Abba Padre? ¿Qué significa cuando se clama en la escritura Abba Padre? El significado de Abba Padre eh, en muchos contextos, en muchos lugares, eh, decían que o han dicho que el significado es papito, ¿sí? Nos dijeron que la intención del autor era mostrar la relación tierna e íntima que había entre Dios y nosotros. Pero sin embargo, no hay una evidencia clara para esta traducción a decir que es papito, ¿sí? Pero es una palabra en arameo que su significado es padre o el padre de la familia. Y cuando leemos en la Biblia, simplemente se trata de padre en arameo. Y es curioso porque es repetirlo en arameo, ¿sí? Y también pater, padre, padre, ¿sí? Lo está diciendo en arameo y lo está diciendo en griego, padre, padre. Es lo que Pablo, especialmente en el texto que leímos en Gálatas, está diciendo, padre, padre, ¿sí? Entonces, ese es el significado de esta palabra. Y solo los creyentes, a través de la obra de Cristo, a través de que el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos llamarlo Padre, Padre, Abba Padre. Y esto nos lleva a que pasamos de ser siervos a ser hijos de Dios, de ser siervos. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ojo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El siervo teme hablarle a su señor o pedirle algo a su amo. Vive en temor, pero el hijo es alguien que habita sin temor de hablar con su padre, sin temor de pedirle perdón, sin temor de pedirle en oración, sin temor de ir a clamar a él. Debe haber un temor reverente, un temor por Dios, pero no hay temor de ir a Dios, porque sabemos y estamos convencidos que no vamos en nuestros méritos, sino que vamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está la diferencia cuando la Escritura dice que pasamos de ser siervos a ser hijos, ¿sí? Pasamos de ser
esclavos del temor a ser adoptados por Dios, y ahí donde podemos clamar, Abba, Padre. Y Jesús durante su vida se identificó como siervo de Dios, pero también fue más conocido como hijo de Dios. Y su relación con Dios como hijo era muy notoria. Siempre Jesús se dirigía a Dios como su Padre. Mi Padre que está en los cielos, mi Padre, Padre. Y es precioso, porque si nosotros vamos a clamar Abba Padre, la mejor manera que debemos hacer es observar cómo lo hizo Jesús. Es la mejor manera de nosotros poder saber cómo ir en oración a Dios, es ver cómo clamó y cómo fue a Dios nuestro Señor Jesucristo. La expresión Abba Padre solo se registra 3 veces en la Biblia. En Romanos 8:15, que lo leímos ahora, en Gálatas 4:6, y solo hay otro lugar donde Abba Padre aparece en la Biblia, y está en el Evangelio de Marcos. ¿Y quién utilizó este término? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué momento? En el momento de la aflicción y la angustia en Getsemaní. Marcos 14 dice, 14:32-36, Abba Padre, para ti son todas las cosas posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vemos que en Romanos y en Gálatas, Pablo está expresando ese pensamiento, que nosotros recibimos el Espíritu de Jesús que clama Abba Padre. Miremoslo rápidamente, Romanos 8:15, ¿sí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿sí? Pablo nos está hablando de que no hemos recibido ese espíritu, sino que hemos recibido el espíritu de Cristo, por el cual clamamos a Abba Padre. Y vemos que en Getsemaní Cristo está clamando nuevamente, Abba Padre. Entonces, Pablo está usando la misma expresión en Romanos, en Gálatas, porque nos quiere llevar a que pongamos nuestra atención a lo que ocurrió en Getsemaní. Esto nos debe causar curiosidad, porque lo que Pablo está haciendo es hablándonos y mostrándonos el clamor de Cristo en Getsemaní. Entonces, en Marcos encontramos a Jesús orando así. Entonces, ¿por qué Pablo quiere llevarnos a ese relato en Getsemaní? Porque si nosotros vamos a clamar Abba Padre, debemos observar la manera como Cristo lo hizo. Es ahí donde vamos a observar cómo podemos orar y cómo clamar a Dios. En primer lugar, cuando Jesús clamó a Abba Padre en Getsemaní, lo reconoció como el Dios todopoderoso, todopoderoso. ¿Qué dice en el versículo 35? Dice, para ti todas las cosas son posibles. Jesús le dice al Señor, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Y le pide, aparta de mí esta copa. Jesús conocía el plan de salvación, pero aún en ese conocimiento, Él nos modela la libertad que tiene como hijo de expresar el corazón de su Padre. Ojo, Él conocía, tenía un gran conocimiento, Él sabía cómo iba a ser la salvación, pero nos muestra la libertad que tenía como hijo de poder clamar a su Padre y pedirle, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Nosotros no sabemos los acontecimientos de nuestra vida en ningún momento, lo que va a ocurrir a futuro, pero confiamos en que Dios tiene preparadas las cosas.
pero también nos dice, oren, oremos, oremos. Hay una libertad en ir a Dios, en orar. No caigamos en el fatalismo de decir, como ya las cosas están predeterminadas, entonces, ¿para qué voy a orar? No, eso no nos muestra la Escritura. Y lo vemos en Getsemaní con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, conociendo el plan, sabiendo lo que va a ocurrir, tiene la libertad como hijo de decirle a su Padre, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, pasa de mí esta copa. Él sinceramente le pidió al Padre que le quitase esa copa de sufrimiento. Pero los propósitos eternos de Dios a veces requieren un no, una respuesta que no es como nuestros deseos quieren. Y por eso lo segundo que hace el Señor Jesucristo cuando clama Abba Padre es que humildemente, se somete humildemente a la voluntad del Padre. Porque le dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Como hijo pide, pero también somete su petición a la voluntad del Padre. Jesús estaba afligido, angustiado hasta el punto de la muerte. Dice que su sudor se convertía en sangre y aún así no le demandó al Padre, como equivocadamente hoy en día se nos ha enseñado en muchas ocasiones, en diferentes congregaciones, declarándole y decretándole a Dios, ¿sí? Como decía nuestro pastor ayer, que una vez en una campaña por un hombre que estuvo enfermo, donde decían, no recibiremos un no por respuesta. Y es tonto desafiar al Dios, al dueño de todo, al todopoderoso. Pero a veces los propósitos eternos de Dios requieren un no. Entonces, Señor Jesucristo sometió su voluntad al Padre, ¿sí? Más bien, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Reconoció los propósitos eternos de Dios, los reconoció, ¿sí? Entonces, si nosotros oramos con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos considerar entonces? ¿Qué significa clamar Abba Padre en oración? Significa que nosotros no somos aladinos y que tenemos al genio de la lámpara y que es Dios. No, de ninguna manera. Pero también significa que ya no somos siervos, ¿sí? Y no hay temor de hablar con nuestro amo. Ahora somos hijos y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz podemos clamar, Abba Padre. Podemos entrar con confianza, con relación, porque se nos conoce, ya no somos extraños, somos ahora hijos de la casa, ¿sí? Todos los hijos podemos expresar los deseos sinceramente, lo que necesitamos, nuestras angustias, nuestras aflicciones, ¿sí? Mientras también pedimos someter nuestros deseos, todas estas cosas, a la voluntad de nuestro Padre, deseando que siempre sea lo mejor de acuerdo a los propósitos de Dios. A veces es difícil orar, sí, especialmente en los momentos de crisis, pero nosotros quizás muchas veces queremos que sea quitada la copa de la dificultad, pero también queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Y ese no es un deseo de nosotros, es un deseo puesto por Dios, porque Él es el único que pone el querer como el hacer. Qué bueno es tener a un Padre al que podemos llamar Abba Padre y que me ama como ama a su Hijo y entiende que estos sentimientos pueden existir simultáneamente. Lo que deseo, pero también que se haga la voluntad de Dios. Y es sorprendente que un santo y justo Dios, como nuestro Dios,
todopoderoso, omnisciente, omnipotente, nos pida esto, que lo llamemos Abba Padre. Jesús nos modeló en ese modelo de oración en angustia, clamándole Abba Padre. Pablo nos lo expresó 2 veces en Romanos y en Gálatas, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, el Señor Jesús, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos pide que le llamemos Padre, Padre. Es una relación, es una comunión, y de esa manera podemos entrar confiadamente. El que creó y sostiene todas las cosas, el que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y permite que pecadores como nosotros podamos llamarlo papá. A medida que vayamos conociendo y podamos entender quién es Dios y qué significa, esta palabra, Abba Padre, nos debe llenar de asombro, de admiración, de respeto, de amor hacia Dios. Porque los beneficios de ser adoptados hijos de Dios son muchos, ¿sí? Hemos recibido mucho como hijos, demasiado. Un Padre que es atento, que nos ama, que nos limpia, que nos restaura, que nos perdona, que nos levanta, que recibe al descarriado cuando se ha ido. ¿Recuerdan al hijo pródigo, cómo se fue y cómo el Padre estaba atento, esperándolo, que se alegra con nosotros, que se entristece con nosotros de cierta manera cuando estamos abatidos, pero ahí está con los brazos abiertos, esperándonos siempre? Convertirse en un hijo de Dios es el más alto privilegio y honor que nosotros podamos imaginar. No despreciemos por un segundo, y cuando la incredulidad venga, confiemos en que hay una obra perfecta, la obra de Cristo, que nos permite ser adoptados, ser llamados hijos, no extraños, hijos de Dios, y por el cual hoy podemos clamar, Abba, Padre.